Si buscamos en un diccionario el término microorganismo, lo primero es que este nos redirige a la palabra microbio. Y esta segunda palabra nos lo describe como el organismo unicelular que solo es visible al microscopio. Y es que los microorganismos son un extensísimo mundo de seres microscópicos que habitan todos los lugares de la Tierra. They're pay dirt. Looks about the same. Oh. Tiny little people. Y sí, es que microbios los podemos encontrar en todos lados. En el ambiente, en nuestra piel o incluso en nuestro tracto intestinal. Esto no quiere decir que todos los microbios causen enfermedades, como muchos pensáis. No hay enemigos a la vista, así que a trabajar. Objetivo, células de la mucosa. Menuda bronconeumonía nos vamos a proporcionar. Ya veréis, ya veréis. De hecho, os sorprenderíais si os dijera que hay un montón de microbios o microorganismos que son beneficiosos para nuestro cuerpo, como todos aquellos que habitan en nuestra flora. Y decir queda que los microorganismos son súper importantes en la ecología, ya que son la base de la cadena trófica. Si yo os preguntara un ejemplo de microorganismo o microbio, seguro que todos me diríais lo mismo: la bacteria. Pero no, estos no son los únicos microorganismos que existen, pero hay un montón más que son los que vamos a estudiar en las siguientes tandas de vídeos. Esto que tenéis aquí atrás es una placa llena de microorganismos. Propongo que para entenderlos mejor nos hagamos tan pequeñitos como ellos, nos reduzcamos a su tamaño. Así podremos entender mejor los diferentes tipos de microorganismos y sus formas de vida. ¡Vamos a ello! Ahora somos tan pequeños como ellos, aunque realmente dentro del mundo de los microorganismos hay bastante variedad de tamaños, pero todos ellos tienen que cumplir la misma condición: que no sean visibles por el ojo humano, sino que haya que verlos bajo el microscopio. Y es que esto del microscopio es lo que causó gran problema antaño para saber de microorganismos, aunque ya en el pasado se hablaba de ellos, ya que, por ejemplo, los grandes filósofos describían a los microorganismos como unas criaturas invisibles capaces de crear enfermedades, invisibles como un fantasma. Pero cuando se comenzó a tallar las primeras lentes de aumento, los microscopios prehistóricos, se empezó a observar vida en una gota de agua, una vida que hasta ahora era invisible. A esta vida que se empezó a observar con las lentes de aumento se les llamó animálculos, ya que creían que eran pequeños animales de tamaño microscópico. Pero con el desarrollo de la microscopía, las técnicas de tinción y las técnicas de cultivo, se descubrieron muchísimas especies hasta ahora desconocidas por el ojo humano, tantas que esto llegó a ser una ciencia, la ciencia de los microorganismos, también llamada la microbiología. Englobar a los microorganismos en los diferentes reinos ha sido complicado y han ido bailando de uno a otro grupo a lo largo de los tiempos. Antes de que expliquemos la clasificación actual de los microorganismos, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la clasificación de los reinos desde hace 125 años a la actualidad. Haeckel en 1894 consideraba que los seres vivos se organizaban en 3 reinos. El reino protista, donde incluía todos los organismos que se veían bajo el microscopio. El reino plantas, todos los organismos fotosintéticos, y aparte el reino animal. La mejora de la microscopía y la diferenciación entre eucariotas y procariotas llevó a Whittaker a dividir los seres vivos en 5 reinos. Los organismos que se veían bajo el microscopio los dividió en 2. Por un lado, el reino moneras, que abarcaba a todos los organismos procariotas, y por otro, los protistas, a todos los organismos microscópicos eucariotas. Por otro lado, el reino plantas se dividiría del reino hongo, y animales seguía conservándose. Wood en 1977 separaba a las moneras en 2 grupos, eubacterias y arqueobacterias. Estas tenían 2 orígenes evolutivos totalmente diferentes, lo que las hacía individuos pertenecientes a reinos diferentes. El resto seguía igual que como hasta ahora. Este mismo autor, en 1990, engloba a los reinos en 3 dominios, o lo que es lo mismo,
3 líneas de evolución: bacterias por un lado, arqueas y eucariotas. Y aunque el registro fósil de microorganismos en la Tierra es muy escaso, sí que se sabe que estos habitaban desde hace más de 3.800 millones de años, por lo que los 3 dominios deberán tener un origen común que diera lugar a las células más sencillas que habitan la Tierra, las procariotas. Este antecesor común se denominó LUCA, del inglés Last Universal Common Ancestor, el antepasado universal más sencillo de todos los que han habitado en el planeta. Este antepasado se localiza en la base del árbol filogenético y fue evolucionando e intercambiando material entre ellos para dar las 3 líneas evolutivas que tenemos hoy en día: bacterias, arqueas y eucariotas. De estas 3 líneas, bacterias y arqueas son organismos procariotas y de ellas se cree que divergieron los organismos eucariotas, ya que estos se desarrollarían posteriormente. Por tanto, hablar de microbiología será hablar de más de un dominio, es decir, hablar de más de un reino. Concretamente, vamos a hablar de todos estos en el mundo de la microbiología. Hablar de microorganismos o microbios nos implicará hablar del reino Monera, aunque este realmente se sabe que debe estar dividido en dos: dominio bacteria y dominio arquea, ya que filogenéticamente tienen un origen diferente. Lo que sí que tienen en común bacterias y arqueas es que son organismos procariotas y por tanto tendrán unas características celulares totalmente diferentes a las eucariotas. El dominio eucariota también nos traerá algunos reinos que van a presentar características microscópicas, como el reino protista, donde protozoos, algas microscópicas y misomicetos van a ser organismos que solo se vean bajo el microscopio, así como el reino hongo, donde también tendremos algunas especies pertenecientes al mundo de la microbiología. Como ya hemos dicho, la microbiología es una ciencia que estudia los organismos microscópicos. Fuera de todo esto, tenemos unos organismos un poco controvertidos. Estos organismos son los virus. Y digo que son controvertidos porque no están dentro de ningún dominio ni de ningún reino. Los virus son formas celulares. De hecho, son formas no vivas, o mejor dicho, que están en el límite entre lo vivo y lo inerte, ya que por sí solos no pueden cumplir las funciones vitales y necesitan de un organismo hospedador para reproducirse y relacionarse. Pero como ellos también tienen que ser estudiados porque son los causantes de múltiples enfermedades, la microbiología abarca también el estudio de estos seres. Concretamente, dentro de la microbiología hay una rama llamada la virología, que se encarga de estudiarlo más a fondo. En el primer dominio que nos vamos a centrar va a ser en el dominio bacterias. Estas, dentro de los microorganismos, tienen una gran variedad de formas, estilos de nutrición, incluso de reproducción. Como ya sabéis, las bacterias son organismos procariotas, carecen de un núcleo, pero aunque mucha gente crea que son individuos muy sencillos, no lo son para nada. De hecho, es porque son bastante complejos, por lo que causan enfermedades que cuesta bastante erradicar. Vamos a ir adentrándonos poco a poco en el mundo de las bacterias, conociéndolas más de cerca. Las bacterias, los primeros colonizadores de la Tierra. Organismos muy variados, pero todos ellos con un tamaño comprendido entre 0,3 y 1 micrómetro. Están presentes en todo tipo de hábitats y además son morfológicamente muy diferentes en formas y tamaños. Están las bacterias que tienen forma casi esférica, los cocos. Estos pueden aparecer aislados o formando grupos. Los grupos de 2 se denominan diplococos, pero también pueden aparecer formando largas cadenas, los estreptococos, o de forma de racimo de uva, los estafilococos, o formando un cubo donde los cocos se organizan en diferentes caras. También tenemos bacterias alargadas, los bacilos, en forma de bastón. Estos muchas veces también se pueden encontrar juntos formando una cadena de bacilos. Los estreptobacilos. Las espiroquetas son bacterias largas que forman una espiral. Los espirilos son semejantes a los bacilos, lo que pasa que estos tienen una pequeña forma curvada y suelen presentar flagelos. Los vibrios son bacterias más cortas que los bacilos y que tienen forma de coma. Por último, muchas de estas bacterias pueden presentar diversos apéndices como flagelos y cilios, incluso encontrar formas de resistencia como las endosporas. Y aunque las bacterias son organismos unicelulares, estos muchas veces viven formando colonias.
En estas colonias las bacterias viven dentro de una película de moco que han formado ellas mismas, con el fin de protegerse y proporcionar refugio ante factores nocivos del medio ambiente, como los antibióticos, la deshidratación o el sistema inmune. Esta forma de crear colonias que tienen algunas bacterias se denomina biofilm bacteriano. Y como ya hemos dicho con anterioridad, las bacterias no son individuos tan sencillos como nos creemos. Estos están formados por una serie de componentes que vamos a ir estudiando poco a poco. El citoplasma de las bacterias en un 80% está constituido por agua, proteínas, glúcidos, lípidos e iones, ya que en el citoplasma es donde tendrán lugar prácticamente todas las funciones de la célula. No tienen citoesqueleto, puesto que son tan pequeñas que no necesitan este sistema de andamios para mantener la forma celular, pero sí que contienen ribosomas. Estos ribosomas son muy parecidos a los de eucariotas, aunque tienen un menor tamaño. Son ribosomas 70S, compuestos por una subunidad menor de 30 y una subunidad mayor de 50. Se encuentran dispersos en el citoplasma bacteriano, aislados o asociados a ARN mensajero, formando el polirribosoma. Son los encargados, como en eucariotas, de la síntesis de proteínas. En el citoplasma también pueden encontrarse inclusiones citoplasmáticas. Normalmente estas inclusiones son un depósito de sustancias de reserva, como por ejemplo gotas de lípidos o polisacáridos. Algunas bacterias acuáticas tienen unas gotas de magnetosomas que contienen cristales de magnetita. La magnetita, como ya sabéis, es lo que forma los imanes. Esto le permite orientarse a las bacterias en el campo magnético. En la bacteria también se encuentra la región nuclear o nucleoide. No se puede decir que las bacterias tienen núcleo, puesto que el material genético no se encuentra delimitado por una membrana nuclear, así que a esta región la llamamos nucleoide. En esta región se encuentra el cromosoma bacteriano. Las bacterias son organismos haploides, es decir, con una sola copia de ADN, y este es circular y no asociado a histonas. Además del cromosoma bacteriano, puede haber pequeñas moléculas de ADN circular y de doble cadena, llamados los plásmidos. Estos son capaces de replicarse independientemente del cromosoma bacteriano. Y aunque la información que conlleva no es esencial para el crecimiento de las bacterias, puede llevar genes que le aporten a la bacteria una ventaja selectiva. Otras estructuras celulares que se encuentran en la bacteria son, por ejemplo, los flagelos, prolongaciones finas y de longitud variable. También es variable su número, ya que puede tener entre 1 y 100 flagelos. Estos son mucho más sencillos que en la célula eucariota y permiten la locomoción a las bacterias que lo poseen. Las fimbrias o pelos son estructuras tubulares y huecas, de naturaleza proteica. Están presentes en la pared de las bacterias gram negativas. Ahora veremos qué es esto de gram negativa. La diferencia entre pelos y fimbrias es que los pelos son largos y solo hay 1 o 2 por bacteria, y las fimbrias son mucho más cortitas y pueden ser muy numerosas y presentes en toda la pared de las gram negativas. Las funciones son fijar la bacteria al sustrato e intercambiar material genético con otras bacterias. En algún momento he hablado de la pared que envuelve a las bacterias. Esta pared es la responsable de la forma y rigidez que tienen estas células. Esta pared se encarga de protegerlas ante los cambios de presión osmótica, haciendo que la bacteria no pueda explotar. Está formada principalmente por una pared de peptidoglucanos. Además, según si son gram positivas o gram negativas, contendrán otros componentes como vamos a ver a continuación. En la gram negativa, el peptidoglucano solo constituye el 10% de la pared bacteriana. De hecho, si lo vemos en la imagen, solo sería esta línea moradita que se ve más oscurita. Aquí también la vemos representada. Está comprendida entre dos membranas, una interna, unida al citoplasma, y una externa. Membrana externa y membrana interna se unen a la pared de peptidoglucanos a través de unas lipoproteínas, haciendo que todo este espacio que queda entre membrana externa y membrana interna se denomine periplasma o espacio periplasmático. Por el contrario, en la gram positiva, el peptidoglicano
representa más del 90% de la pared bacteriana. Es muchísimo más gruesa que las de Gram negativa. Esta solo presenta una membrana, la que está mirando hacia el citoplasma. Pero a los peptidoglucanos de la pared bacteriana se le unen en su cara más externa proteínas, polisacáridos y ácidos steatoicos que le proporcionan soporte y rigidez a la membrana de la Gram positiva. Si os habéis dado cuenta cuando hablábamos de Gram negativa, la imagen del fondo era más rosita y esta de Gram positiva, la imagen es más morada. Esto simplemente es por la forma en la que se tiñen para verlas al microscopio. En ellas se usa una doble tinción, con cristal violeta y safranina. Dependiendo del tipo de pared bacteriana que estas tengas, si son Gram positivas se tiñen de morado y si son Gram negativas se tiñen de rosa. La tinción bacteriana será uno de los puntos clave en el reconocimiento de bacterias. Según la pared que estas tengan, serán mucho más susceptibles a antibióticos si estas produjesen una enfermedad. Pero tanto Gram positiva como Gram negativa las hay que causan enfermedades. En este tema no las vamos a tratar demasiado, pero sí que sepáis que enfermedades como la difteria, el botulismo o la neumonía está causada por bacterias Gram positivas y otras como la meningitis, la sífilis, el cólera o la gonorrea por bacterias Gram negativas. Como ya hemos hablado, las bacterias, como cualquier otro ser vivo, desarrollan las 3 funciones vitales, la de nutrición, la de relación y la de reproducción. En cuanto a la nutrición, las bacterias pueden ser autótrofas, que son aquellas que producen materia orgánica a partir de materia inorgánica, usando la energía que han captado del medio ambiente para llevar a cabo las reacciones metabólicas. Según la naturaleza de la energía que captan, pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas captan la energía lumínica. Dentro de este grupo están las bacterias púrpuras y las bacterias verdes, que poseen bacterioclorofila en su interior y realizan fotosíntesis anoxigénica. A este grupo también pertenecen las cianobacterias. Son bacterias que sí que hacen fotosíntesis oxigénica y a las que se le atribuye la creación de una atmósfera con oxígeno, la cual permitió la vida en la Tierra. El otro grupo de bacterias autótrofas son las quimiótrofas. Estas no utilizan la luz como fuente de energía, sino la energía de las reacciones químicas. Según el sustrato inorgánico que oxiden, pueden pertenecer a un grupo u otro, como por ejemplo bacterias del hidrógeno, del azufre, bacterias nitrificantes, bacterias del hierro o bacterias fijadoras de carbono. Por otro lado, también existen las bacterias heterótrofas, que utilizan como alimento la materia orgánica. De estos obtienen los elementos nutritivos y la energía química del ATP. Estas bacterias pueden ser saprófitas, que son aquellas que descomponen la materia orgánica, parásitas, las cuales son las que conocemos como bacterias patógenas, y bacterias simbióticas, bacterias que aportan algún beneficio al ser vivo que colonicen. Las bacterias, como hemos dicho, también se reproducen. La reproducción, por lo general, de las bacterias es asexual, bien por bipartición o bien por gemación. Pero es verdad que se producen una serie de fenómenos denominados parasexuales en las que las bacterias transfieren trozos de material genético de una bacteria donadora a una receptora. Esta transferencia puede ser por un proceso de transformación. Este proceso, la bacteria donadora introduce en su interior un fragmento de ADN que aparece libre en el medio, procedente de la ruptura de otra bacteria. Otro proceso parasexual es la transducción. Se produce cuando hay una transferencia de ADN de una bacteria a otra mediante un bacteriófago. Los bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente a bacterias e insertan en el genoma bacteriano un ADN diferente. Por otro lado, la conjugación es el único mecanismo que requiere contacto entre la célula donadora y la receptora. Se realiza mediante esas estructuras que hablábamos al principio, que se llamaban los pelos sexuales o pilis. Estos están huecos y al contacto con la célula receptora inyectan una pequeña porción de ADN desde la célula donadora a la célula receptora. Vamos a pasar a otro grupo, porque recordamos que cuando Whittaker habló del reino Monera, este reino incluía las bacterias y las arqueas. Posteriormente, en 1990, el reino Monera se dividió en dos, en el dominio bacteria y en el dominio arquea, puesto que el origen evolutivo de ambas era diferente. Vamos a hablar ahora
un poquito por encima del dominio arquea. Este incluye a un grupo de microorganismos también procariotas, pero mucho menos evolucionados y más primitivos que el dominio bacteria. La composición de sus paredes celulares también es diferente a la de las bacterias. En ella nunca existe la mureína, una proteína de la que estaba compuesta la pared de peptidoglucano, sino que hay otra proteína llamada pseudomureína que no se encuentra en ningún otro organismo vivo. Además, las membranas plasmáticas no están formadas de los fosfolípidos típicos que conocemos en las membranas celulares. Estas están compuestas por otros diferentes compuestos lipídicos unidos mediante enlaces tipo éter, que son más fuertes que los enlaces tipo éster de las membranas celulares. Incluso en alguna ocasión las membranas de las arqueas está constituida por una monocapa en lugar de una bicapa. El metabolismo de las arqueas puede ser aerobio o anaerobio, permitiéndole así la colonización de más lugares. Por todas estas características que acabamos de decir, las arqueas son capaces de adaptarse a condiciones de vida muy extremas. Por ese motivo se denominan organismos extremófilos. Son capaces de vivir a altas temperaturas, en géiseres y cráteres de volcanes. También a muy bajas temperaturas, en los hielos de los árticos, en condiciones muy altas de pH y muy bajas, o en condiciones de salinidad extrema. Por todas estas características, el estudio de las arqueas ha despertado un gran interés de tipo comercial e industrial e incluso en el diagnóstico de las enfermedades. Con el dominio arqueas y bacterias acabamos este vídeo. Sí, nos queda hablar de todo el reino protista, fungi y de las formas acelulares, los virus. Pero si siguiéramos, este vídeo duraría 1 hora. Así que habrá que dosificarlo para vídeos posteriores. Desde este cultivo bacteriano nos despedimos hasta que lleguemos en el siguiente con los protozoos. ¡Adiós!